Este, si tienen alguna petición para orar, Sí, yo por Vinicio, ¿verdad? Y por mi esposo, que consiga un trabajo, pero que sea ojalá permanente, ¿verdad? ok, Que no sea largo, porque... claro, Y por Vinicio, ¿verdad? También que consiga un trabajo pronto y que Dios le ayude a una salida, porque ya 2 meses de alquiler es duro. Entonces, sí, claro, Yo, yo acción de gracias ajá, por, digamos, por la salud que nos da Dios y porque allá la casa de allá, de la finca, ya tiene agua potable. Costó, pero ya gracias a Dios ya tiene agua. qué bendición. qué bueno, Sí, sí, gracias a Dios, sí. qué bueno, Es que tenía agua de pozo, ajá, Ah, sí. pero en el verano se bajaba mucho, pero ya ahora, gracias a Dios, ya hay agua de acueducto. ok. Esa es la casa que usted tenía un árbol de Navidad. Sí, Ok, ya, que nos acaba de contar, sí, sí, sí. sí, Ajá. ajá, ok, ya, Don Giovanni, también dar gracias por un examen que me hicieron que salió negativo hoy, que me vio el doctor. ok, Y para que Dios me ayude para ver si me puedo hacer un ultrasonido. Entonces, si me lo puedo hacer por fuera, porque qué va, la clínica dura mucho. claro, claro. Bueno, en esta noche estamos en vivo por Facebook y en Zoom y estamos tomando peticiones para orar. Es TBC dando una mano y les invitamos a poner mucha atención y a participar. Este, también les recuerdo que mañana, si Dios quiere, tenemos el tiempo que teníamos para estudiar Apocalipsis, va a ser para estudiar Apocalipsis cada uno en su casa, poniéndose al día con tareas que tal vez no pudo hacer o empezando ya a hacer las tareas de la lección 9. Doña Rosy, ¿usted tiene alguna petición? Vamos a ver. Entonces, Yo tengo una petición, Ashley, ¿sí? sería por seguir orando por mi abuela. Ok. Es la salud de ella. Ashley, Sí, por la salud de mi abuela. claro. Ok. Y hermano Walter, ¿alguna petición? Además de su esposa y hermana. Pastor, ¿cómo le Sí, va? bien. ¿Escucha ¿Viene en ahí? el carro? Sí, voy en el carro, entonces Ok. solo lo puse para escuchar, Perfecto. Tranquilo. pero Oh, son las mismas siempre, las dos que siempre he venido solicitándole ahí. con mucho gusto. Vamos a orar. Y Gracias. con mucho gusto. No cierre los ojos. No, yo guarde, voy manejando. Ando Ok. para Y, Bella, voy por aquí por la pista, imagínense. así, ahí oímos los carros. Doña Rosy, ¿alguna petición? Está en silencio, doña Rosy. No la escuchamos porque está en silencio. Ahora Amén. sí. Buenas noches. Díganos. Bienvenidos a todos. Gracias. Gracias. Tengo sí las mismas peticiones Ujú. que había puesto. Ajá. Estar orando por Alex siempre Ajá. y que el Señor nos dé tiempo, ¿verdad? También para poderle adorar y alabarle y esperar en Él. Claro, claro. Amén. 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 Muy bien, entonces, un momentito. Vamos a enviar una información.
Ya vamos a orar. Oremos. Muchas gracias te damos, Señor, en esta noche por todo el tiempo que nos das. Ponemos en tus manos este servicio, rogándote que podamos glorificarte, exaltarte. Te pedimos, Señor, por hermana Yancy, que la ayudes, que gracias porque el examen salió negativo y proveele para que se haga un ultrasonido. También que le pruebas trabajo a Enrique, haz la obra en él. También a Vinicio, haz la obra en él. Haz la obra en su esposa, súplele trabajo, por favor. Doña Cristina te da gracias porque ya tiene agua potable en la propiedad allá en Punta Arenas. Muchas gracias por eso, Señor. También te pedimos por la abuelita de Ashley, Señor, que la sanes, la ponemos en tus manos, ayúdala. Ayuda a Ashley a seguir estudiando tu palabra y que la guíes, Señor, en todo. También te rogamos, Padre, por hermano Walter. Él te pide por su esposa, Señor, que pronto va a ser operada ahora el 7 de diciembre. Por favor, que guíes todo, guíe a los doctores y a las enfermeras y las medicinas y todo que salga excelente. Y por la hermana de él, que los pulmones puedan responder, por favor. Doña Rosy te pide por Alex. Ayúdalo, Señor, vuélvelo a ti. También te pedimos lo mismo por Juan Gabriel, por Heriberto, por Lalo, Señor. Y también te rogamos por doña Rosy, que la proveas, que le bendigas a su familia y cada uno haga tu voluntad. De paso te pedimos por Rosita también, por Cristian, por Valeria, por Caleb, Samuel y Emir, que hagas la obra en ellos, Señor. Te pedimos por doña Laura, que la ayudes, Señor, y a don Mario, que le ayudes con lo de la casa, con la salud, que te glorifiques en su vida, Señor. También te pedimos por la situación de los indigentes, Padre, que nos resuelvas eso, que ellos puedan encontrarte a ti y no lleguen más a ensuciar ni a hacer número 2 y cosas así ahí en la propiedad de la iglesia. Resuélvenos esto, provéenos para ese portón que vale 1.340.000 o danos la salida que tú quieras darnos. También, Señor, te rogamos que me sanes a mí, a Salomón, a Joy, a Johnny y a Candy, que nos libres del mal. Toma las peticiones especiales de Salomón, de Joy, de Candy y, y, y de mí. Señor, háblanos por medio de tu palabra. Te pedimos por Luis y Paola que andan con Lucía, donde el doctor eh, viendo lo de la piel de Lucía, sánala, la ponemos también en tus manos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, bienvenido a todos. Hermano Luis Fernando anda en Metropolitano con Paola a una cita que tenía para lo de la piel. Y hermano Walter viene de camino. Ahí, por eso él va a estar escuchando, porque viene manejando en este momento y no queremos que le pase nada, ¿verdad? Entonces, no queremos que cierre los ojos ni nada, ni se emocione mucho y entonces deje de conducir. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 32. Buenas noches, don Agustín. Buenas noches, Eileen. Buenas noches, Ever. Hola. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Dios les bendiga. Aquí Amén. estamos. Amén. Salmo 32. Ustedes ven que la mayoría de las Biblias tienen una letrita pequeña arriba de los salmos. ¿Qué dice? Sí. Ok. Amén. Amén. Sí. Sí, ¿qué dice?
Salmo de David, Masquil. Exacto. Eso es una dedicatoria. No todos los salmos lo tienen, pero varios salmos lo tienen. Y lo ponían ahí para dedicar ese salmo. Recordemos que eso era el himnario de los judíos. Con eso cantaban y adoraban a Dios. La mayoría de los salmos, ¿quién lo escribió? David, David, exactamente. Y recuerden que David, ¿cómo era David? Según la Biblia, ¿cómo se le describe? conforme el corazón de Jehová. Exacto, conforme al corazón de Dios. Y los salmos también son como el corazón de la Biblia, ¿verdad? Porque hablando físicamente, si uno tiene una Biblia y la abre en el centro, ahí va a estar el libro de los salmos. También los salmos es el libro más grande que existe de la Biblia. ¿Tiene cuántos capítulos o cuántos salmos? 150. 150, exactamente. También tiene el versículo que está en el puro centro de la Biblia, que está en el Salmo 118. Por ahí está el versículo que es el versículo central de toda la Biblia. Creo que es en el 118, no me acuerdo bien en este momento. Vamos a ver. Yo pensaba que era el 119. El 119, ok, es el 118, versículo 8 o 9, uno de los dos. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre, o mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Uno de esos dos versículos es el versículo central de toda la Biblia. Y el Salmo 119 lo que tiene, que es el capítulo más largo de toda la Biblia. Eso, a ver. Eso es, sí. Es el capítulo más grande. Así que entonces, muchos de estos salmos fueron escritos por David. No todos. Por ejemplo, el 90 fue escrito por Moisés. Se supone que también el 91 fue escrito por Moisés. Otros fueron escritos por otros salmistas. Pero la mayoría fueron escritos por David. Ever, ¿nos puede leer el versículo 1, porfa? Salmo 32, 1. Amén. 32:1. Sí. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. ¿Alguien recuerda qué significa bienaventurado? Dichoso. Dichoso, exactamente. Exacto. ¿Quién es dichoso según este salmo? El que perdona ¿El que perdona? su culpa y queda cubierto su pecado. Ok, está cerca, tal vez en su mente. Cuyo hombre, el espíritu no hay engaño. Sí, bueno, esa es la segunda bienaventuranza que hay ahí. Pero en la primera, ¿por qué es? El dichoso, el que tiene los pecados perdonados. Exacto. Amén. O que Dios le perdona los pecados. Ajá. Exacto. Ok. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. En el Antiguo Testamento a veces la palabra que se usa es cubrir los pecados. Pero en el Nuevo Testamento, ¿qué palabra es la que se usa? Cuando Juan el Bautista vio a Jesús Limpiar, que venía, limpiar, exacto, quita. y quita, exacto. Y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Porque Cristo es el cumplimiento de todas esas profecías de un sacrificio que era necesario para que la humanidad pudiera ser salva. Ok, este salmo se cree que David lo escribió después de haberle pedido perdón a Dios por el pecado que había cometido. ¿Cuál es el salmo que él escribió pidiéndole perdón a Dios por el pecado que él había cometido? 50. 51. 51, exactamente, 51. Ese es el salmo que David escribió en arrepentimiento. Vea, él lo escribió y usted puede ver la dedicatoria en ese salmo y dice al músico principal. Veámoslo ahí en Salmo 51. Dice al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé,
vino a él Natán el profeta. Ok, el músico principal era, generalmente era, o se cree que era el director del coro del templo. Entonces, al David darle esto a ese director de coro, estaba prácticamente confesando su pecado delante de todo el pueblo. Y el Salmo 32 se cree que fue escrito después de que él supo que Dios le había perdonado. Y por eso vemos que aquí hay dos bienaventuranzas en cuanto al perdón. ¿Estamos? Algo que Amén. queramos agregar de estos dos versículos. Salmo 32 dice, versículo 1 y 2 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Algo más que queramos agregar de estos dos versículos? La transgresión es el pecado, ¿verdad? Exacto, sí, es otra forma de llamar el pecado, porque la Biblia dice que el pecado es transgresión de la ley. Primera de Juan, capítulo 3. Vamos a buscar Primera de Juan en el Nuevo Testamento. Capítulo 3. Vamos a ver qué versículo es. Versículo 4. 4. Exactamente. Dice, Primera de Juan, don Johnny, sí, perdón. capítulo 3, versículo 4, sí. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, por eso a los pecados se le llaman transgresiones, porque se está rompiendo o infringiendo los mandamientos de Dios. Pero es bienaventurado aquel a quien Jehová no culpa de iniquidad. Estos versículos están en el Nuevo Testamento, estos dos. Salmos 32, 1 y 2. ¿Alguien sabe en qué parte del Nuevo Testamento está? Usted sabe que la Biblia tiene, a veces tiene unas letritas pequeñitas por ahí, a la Papi, par. usted preguntó, pero usted preguntó ahora que esos dos versículos, es que yo creo que usted dijo del Nuevo Testamento. Usted se refería al Antiguo Testamento. Al Sí, Antiguo Testamento. Los dos versículos que están en Salmos. los dos versículos que están en el Salmo 32, 1 y 2 están Mm. en el Nuevo Testamento. ¿Alguien Ok, sabe? ya entiendo. Sí, Romanos ¿alguien 4, sabe? 7. En Ah, Romanos, en Romanos 4, Romanos. 7, 8. Exactamente. Romanos, vamos a ver, hermana. 4, 7, 8. Ok, hermana Cristina, usted lo va a leer. Voy. Romanos 4, versículos 7 y 8. Ok, ya creo que, me imagino que la mayoría hemos llegado, entonces, hermana Cristina. Ay, es que no estoy en mi Biblia, entonces lo ando buscando. Ah, bueno, encuéntrelo. Y yo también estoy con el teléfono, entonces es más diferente. Ah, Ay, ay, ay. Ah, ya lo encontré. ok. Romanos 4, 7, 8. Ajá. Dice, bienaventurados aquellos cuyas maldades fueron perdonadas y cubiertos sus pecados. Dichoso el hombre a quien el Señor no imputa el pecado. Ok. Hasta ahí, sí. Sí, Ajá. hasta ahí. Ok, entonces, veámoslo en qué contexto Pablo usa esos dos versículos del Salmo 32. Vamos a empezar con el versículo 1, Romanos 4, versículo 1, y vamos a llegar hasta el versículo 9. Entonces, Johnny David, ¿puede leérnoslo, por favor? Romanos 4, del 1 al 9. Sí, señor, un momento. A veces pensamos
A veces nos podemos sentir mal porque tal vez nos cuesta llegar a un versículo de la Biblia, Ya estoy. pero en realidad a todos nos ha pasado eso. Y, y eso de esperar a la persona a que encuentre el versículo es bueno, porque así uno se va acostumbrando a buscarlo y encontrarlo, ¿verdad? Al principio, en la vida cristiana, cuesta encontrar un versículo, ¿verdad? Y conforme va pasando el tiempo, se va haciendo más fácil, ¿verdad? Ya estoy listo. Listo. Ok, Romanos 4, del 1 al 9. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Pues si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Vamos a seguir leyendo, Johnny, hasta el 12. Sí, señor. Y recibió la No, circuncisión. falta el 10. Ah, perdón. ¿Cómo pues le fue contada? Estando en la estando en la circuncisión o en la incircuncisión, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. El 12 también, ¿verdad? Sí. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Muy bien. Ahora sí, leímos ese pasaje. Quiero escucharlos. Quiero Ok. escucharlos a ver qué me dicen de ese pasaje que acabamos de leer. Doña Laura, usted, aquí el cuadrito se le puso en amarillo. Era como que quiere hablar. Qué mentira. Sí, aquí cuando alguien quiere hablar se pone en amarillo el cuadrito. Mejor doña Rosy. A ver, Ever, parece que quiere No, decir algo. sí que bueno, Abraham, qué increíble que, o sea, no fue justificado por las obras, sino por haber creído en el Señor. Ahora, la bienaventuranza de David, que también se refleja aquí, viene siendo como que creamos en el Señor y en el momento de creer en el Señor, o sea, nosotros nos estamos arrepintiendo de todo lo malo que hemos hecho porque hemos creído en el Señor y porque sabemos que el Señor nos va a limpiar de toda maldad o de toda culpa, pues. Exacto. Muy bien, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Hermanos, cualquiera puede Ok, participar. Sí, que sí, como decía Ever, que igualmente la gente del Antiguo Testamento fue salvo por fe, tampoco fue por obras. Uno tal vez puede pensar de que fue por obras, ya que Cristo todavía no había muerto por los pecados del mundo. Sin embargo, aquí nos dice que ellos fueron también justificados por fe. Y esa fe es creyendo en que Cristo un día iba a venir a morir por nuestros pecados en la cruz. Y, y- y por eso es que se utiliza tanta simbología. Es por eso que en el tiempo del Antiguo Testamento había tanta eh, situación física como sacrificios y todo eso era un reflejo de lo que pronto iba a venir. exacto, exacto. Muy bien. Recuerden que eh, Dios es un Dios santo y Él no soporta el pecado, ¿verdad? Él tiene ira en contra del pecado, nos ama porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad?
que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y a la vez él tiene ira en contra del pecado. Entonces, es por eso que Jesús vino aquí a la tierra y vivió la vida perfecta, una vida sin pecado, y pudo dar su vida en lugar nuestro. Entonces, en la cruz del Calvario, toda la ira de Dios en contra del pecado, Dios la desató sobre Jesús y lo castigó a él para no castigarnos a nosotros, para podernos perdonar a nosotros. Cuando nosotros nos arrepentimos y creemos en Cristo, recibimos el perdón de todos nuestros pecados, no porque Dios piense que nuestros pecados no fueron nada, no. Para Él nuestros pecados son muy, muy fuertes, muy graves, pero es porque ya Él, su ira, la desató sobre Jesús en la cruz. Y si nosotros creemos en eso, entonces ya Dios nos perdona, su ira se aparta de nosotros y entonces Él puede derramar su amor en nosotros. Estamos, ¿verdad? ¿Entendemos eso? Amén. Ok, Pastor, y recuerden. Sí, antes era lo de la circuncisión como un pacto, o sea, como algo para los del Antiguo Testamento. Pero en lo que es del Nuevo Testamento, o sea, del nacimiento de Jesús, o más que todo, la crucifixión del Señor, entonces ya nosotros venimos a estar con el nuevo pacto prácticamente por la fe, o sea, teniendo fe, creyendo de que el Señor vino y dio su vida por todos nuestros pecados, ¿verdad? Entonces es donde venimos nosotros y en el momento de arrepentirnos y reconocer al Señor como nuestro Salvador, venimos a ser limpios. Yo pienso que antes era por medio de la circuncisión, ¿verdad? Pero ahí se refleja que aún Abraham, antes de haber estado en la circuncisión, creyó en el Señor y entonces, o sea, le fue contada ¿cómo es que dice ahí? No me por acuerdo cómo justicia. fue que dijo. Por justicia. Exactamente. ¿Qué le fue contado por justicia a Abraham? Fue. Su fe, exacto. Entonces, ¿cuándo le fue contado a Abraham su fe por justicia? ¿Alguien recuerda en qué? Ahora, le estaba diciendo que a veces hay unos versiculitos que ponen, unas letritas que ponen en la Biblia y ponen otros versículos. Eso se llama referencias cruzadas. Entonces, generalmente esos versículos tienen que ver con el versículo que está aquí, ¿verdad? Entonces, a ver, ¿quién puede decirme cuándo es que la fe de Abraham le fue contada por justicia? No fue cuando Dios le promete una descendencia. Exacto, Ajá. exacto. Entonces él creyó en que Dios de verdad se le iba a dar. Entonces, esa fe, eso, en creer en esa promesa, fue lo que hizo bueno, que Dios lo salvara. Y él creer en eso, y estaba también creyendo en que un día iba a venir un Salvador, que era Cristo, Exacto, ¿verdad? Porque la descendencia incluye a Cristo. exacto, exacto. Ahora, ¿alguien recuerda en qué capítulo de la Biblia, en qué libro y qué capítulo de la Biblia está eso que Johnny David acaba de mencionar? Génesis 15:6. Génesis 15:6. Exactamente, Génesis 15:6. Ahora vean, cuando Dios llamó a Abraham, Abraham salió por fe y todo ese tiempo que hizo sacrificios y todo para, para adorar a Dios, aún no conocía realmente al Señor. Hasta en Génesis 15, versículo 6, Abraham llega a ser salvo. Hasta ese momento, ¿verdad? Porque Dios, él está ahí en una tienda de campaña, es de noche, el cielo está estrellado y Dios le dice que salga y mire las estrellas y las cuente, si las puede contar, y le dijo, así será tu descendencia. Y dice la Biblia que creyó Abraham a Jehová y le fue contado por justicia. En ese momento Dios, por fe, justificó a Abraham. Así que entonces la circuncisión, ahora voy a hacer una pregunta a Ever, ya que la hizo la pregunta. ¿Cómo fue justificado Abraham? ¿Por la circuncisión o por la fe? Por la fe. Exacto. Y la circuncisión, como dice este pasaje de Romanos, vino a ser, ¿cómo es que dice? Vamos a ver.
vino a ser una señal. Romanos 4:11. Y recibió la circuncisión como señal. ¿Ve? Entonces la circuncisión, que era algo físico que se le hacía a los hombres y que a partir de ese momento de Génesis capítulo 17, que es donde Dios le dice a Abraham que se circuncide y circuncide a todo varón que está en su casa. Y él tenía más de 300 siervos y ese mismo día se circuncidó él, circuncidó a Ismael y circuncidó a todos más de 300 siervos. Ese mismo día lo hizo. Esa, la circuncisión era una señal de que él había sido justificado. La circuncisión no lo justificaba, no, sino que era señal de que él había sido justificado por fe. Es como cuando nosotros cuando nosotros creemos en Cristo, la fe es lo que nos salva, digamos, el creer en Cristo. Y las buenas obras, como puede ser representado como la circuncisión, que son el resultado de haber creído en Cristo. O sea, no es que las buenas obras nos salvan, sino que digamos, la carne, lo malo, fue quitado, digamos, de nuestra vida. Exacto. Ahora, inclusive también tenemos una señal de la salvación que todo creyente debe hacer después de haber creído. ¿Cuál es? El El bautismo. bautizo. El bautismo, exactamente. El Pero bautismo eso nos salva. no salva, exacto. Igual que la circuncisión no salva. El bautismo es una señal, es un símbolo de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, y simboliza que nosotros morimos con Cristo, somos sepultados con Él y resucitamos con Él. Es un símbolo, es una señal. El bautismo no salva. ¿Estamos? Ok, muy Amén. bien. Entonces vemos que después de que David había cometido, ¿cuáles fueron los pecados que David había cometido que él se arrepiente en el Salmo 51? ¿Quién se acuerda? Adulterio y homicidio. Ok, muy fuertes esos pecados. En ese tiempo, recuerden que la ley mandaba, ajá, sí, Johnny. Sí, no, y también de la forma más cruel y más mala, digamos. Realmente la forma que lo hizo David no solo mató a un hombre, sino que un hombre justo, un hombre que solamente tenía a una esposa, que era la única esposa. David tenía varias esposas o concubinas, Ujú. pero lo que hizo fue fatal porque el esposo de, ¿cómo se llama? Perdón, la Betsabé, muchacha, Betsabé. Betsabé, el esposo era fiel a David. Esa era una persona, no era una persona que se llevaba mal con David, sino que él era fiel a David de una Ujú. forma, eh, ¿cómo se llama eso? Ah, que uno no, bueno, así, sin titubear, digamos, Incondicional. incondicional, esa palabra, exactamente. Ajá, sí, Johnny. Eso era. Y tan incondicional que David lo mandó a traer de la batalla para que Urías durmiera con la esposa y entonces pensara que el hijo era de Urías, pero Urías le dijo que, que él no iba a ir a dormir con su esposa porque el Joab, que era el general del ejército, y todo Israel estaba en tiendas de campaña peleando y que cómo iba a cómo iba a ir él a dormir con su esposa si el pueblo de Israel estaba ya luchando. Imagínense y se prefirió quedarse en la puerta de la casa de David antes de ir a dormir con su esposa. Don Agustín iba a decir Sí, algo. eso fue. Sí, no, es que eso él lo hizo de la forma que se dice ahora en la justicia, es con ventaja, con alevosía, meditación, Exacto, premeditación. exacto. O sea, usó los tres términos ahí. Sí, es verdad. Y vean que Urias era tan fiel que inclusive David lo emborrachó. Lo emborrachó para que fuera a dormir con la esposa y no hubo forma de que él se fuera a dormir con la esposa. Y era tan fiel que David escribió una carta y se la dio a Urias para que se le diera a Joab. ¿Qué decía la carta? Que lo pusiera al frente. Que lo pusiera al frente de la batalla para que muriera.
Sí, por eso me gusta mucho la Reina Valera, porque la forma en que dice las cosas, Ajá, dice que donde hay una palabra ahí que dice cuando dice en la carta que lo ponga enfrente, pero es una palabra así como donde está lo peor de la batalla, algo así, da a ajá, entender, ajá, sí, y entonces, o sea, dando a entender que le dijo a Joab que lo pusiera en lo peor de la batalla, enfrente, 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 o sea, que fuera el primero que mataban, que exacto, mataran. exacto. Vamos a ver, em, ¿cómo es que dice? Estoy buscándolo en 2 Samuel 11, versículo 15. 2 Samuel 11, 15, y escribió en la carta diciendo, esta es la carta que David mandó con Urías, ¿verdad? Poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos Eso, de él para que sea herido y muera. En lo más en recio de los la recio de la batalla. batalla, sí. Exactamente, sí. Oiga, Y si lo hubiera leído, pero era tan fiel que no lo hizo. No Ese lo es, hizo, leer un mensaje en ese tiempo. Seguro en ese tiempo leer un mensaje, digamos, eso era del rey al capitán del ejército, ¿verdad? Capitán o sí, general. general, sí, Ah, ok, general. general. Y leer un mensaje secreto entre el rey y general, aún ahora en la guerra, yo creo que si usted va a mandar un mensaje a otra persona así, muchas veces usted o sea, es prohibido que usted sepa cuál es el mensaje. sí, Entonces, supongo que, obviamente, eh, Urias le fue fiel en eso también, sí, obviamente, sí. sí. Y David cometiendo esos pecados, en ese tiempo, esos pecados eran castigados como, Con según la muerte. ley, con muerte como, Pedreados. apedreados. David cometió 2 pecados que se castigaban a las personas apedreándolos, que fue, O sea, en la ley de Moisés decía que las personas que cometían un tipo de homicidio como esta y un tipo de adulterio como esa debían ser apedreados. exacto, Ok. exacto, Qué increíble. sí. Este, y eso, esa forma de castigar ese pecado muestra la ira de Dios en contra de ese pecado. Obviamente, Ujú. hoy día eso no se debe hacer. No se debe castigar a una persona apedreada por uno de estos 2 pecados, Sí, porque es que eso, ajá, sí, sí, es que en ese tiempo era una teocracia, ahí el que mandaba era Dios, era una exacto, nación bajo el mandato de Dios. Entonces Dios es el que ejecutaba el juicio, y, digamos, él decía que alguien tiene que ser sentenciado de cierta forma y esa persona tenía que ser sentenciada de esa forma. Cambia ahora no, ahora estamos bajo gobiernos, pues en el caso nuestro democráticos que no se basan, o sea, no están bajo leyes de Dios, digamos, ujú, sino que son leyes humanas. Entonces ujú, ya es totalmente diferente. exacto, exacto. Sí, Sí, y como estamos bajo el nuevo pacto, exacto. sí, ya es diferente. Pero sí hay un tema ahí que ahora no lo quiero tocar porque nos saldríamos del tema, pero sí, que tiene que ver con la pena de muerte. Entonces, eh, pero no vamos a tocarlo hoy para no salirnos del tema. ¿Está bien? Ujú, sí. Ok, ahora quiero saber si alguien más tiene peticiones. Ya oramos por unas peticiones, entonces, si usted tiene alguna petición, voy a pedirle a Ever que si las puede apuntar para orar, por favor. ¿Alguna Amén. pet Yo alguna tengo, peti sí, Johnny? sí, yo tengo, bueno, las peticiones que siempre, que pido los lunes. Aparte de eso, también en marzo o tal vez antes del próximo año, en mi trabajo, eh, eh, digamos, yo trabajo para una empresa, pero yo proveo servicios dentro de esa empresa a otra empresa, ¿me entiende? Entonces, digamos, el contrato de la empresa que trabajo para la otra empresa, se va a terminar como en marzo o probablemente antes. Entonces, para que Dios, tome eso en sus manos y que me ayude, ¿verdad? En cualquier situación. Amén. Amén. Okey, Don Johnny, y a ver sí, si pueden orar por Lilian y Nacho. okey. Lilian y Nacho, que quieren adoptar a un niño. Ever, para que ore, porfa. Parece que ya Amén. la puerta se está abriendo, entonces, o ya está prácticamente abierta, pero que Dios siga guiando eso.
¿Alguien más tiene una petición por la que quiera que oremos? Don Johnny, Sí, señor. por el yerno y la hija de don Jorge Corrales en Nicoya. Ajá, que Y la están bebé, con, él está sí, con COVID, sí ¿verdad? les dio, sí, padecieron el COVID, sí, entonces están recuperándose, pero todavía están pidiéndonos oración. Claro. Ok, yo pensé que era Sí. solo él el que tenía el COVID. Ahora son los 3. No. Sí, sí, la Solo, bebita es la que ahorita está es la que está más afectadita, que tiene ahí un brote. bueno. Ok, vamos a orar entonces, por el yerno de don La hija Carlos, la hija de don y, Jorge Corrales, ¿no? sí, de don Jorge Corrales, sí. Bueno, Y la nieta. y la nieta. Ok, Ever, yerno, hija y nieta de Jorge Corrales, que tienen COVID allá en Nicoya. Sí, es en Nicoya, ¿verdad, hermano Agustín? Sí, señor. Sí, Sí, señor. sí, sí, En sí. Nicoya. Trabajan en Florida también, pero ellos viven en Nicoya. Así es, ¿verdad? Correcto. Ok, muy bien. Sí, sí. Ujú. Ok. Entonces, ajá. Las peticiones de Johnny David, lo del trabajo, y me recuerda porfa las de los lunes Son especiales. especiales. Ok, Sí. Ujú. ok. Gracias, Señor, te damos en esta noche que nos has permitido, Señor, estar delante de tu presencia, nuevamente aquí reunidos, con el propósito, Señor, de engrandecer tu nombre y asimismo, Señor, seguir creciendo nosotros espiritualmente, pidiéndote la dirección, pidiéndote ayuda, Señor, porque reconocemos que sin ti, Padre, no somos nada y te pedimos que siempre vayas delante de nosotros, dando cada paso, Señor, que no lo demos nosotros, sino que lo des tú, Señor, por nosotros, porque eres bueno, eres perfecto, Señor, ten misericordia de nosotros. Perdónanos, Señor, si te hemos fallado en algo. Ayúdanos, Señor, a seguir en este camino. Padre bendito, te venimos pidiendo en esta noche por Johnny David, por su trabajo, que lo ayudes a que el contrato todo le vaya bien, Señor, que siempre le proveas el sustento, su trabajo, y también te pedimos por las peticiones especiales de él, que se hagan conforme a tu voluntad. Reconocemos que nunca nos ha fallado y que tu tiempo es perfecto. Te pedimos, Señor, que en el tiempo indicado que le concedas sus peticiones. Te pedimos también por Lilian y Nacho que quieren adoptar, que ya se le abrió, Señor, una puerta y nosotros sabemos de que cuando se nos abre alguna luz, esa luz es la que nos abres tú, Señor, para que podamos seguir creyendo que eres tú el que estás trabajando en nuestras peticiones, Padre bendito, y que no nos desampares en ningún momento. Te pedimos, Señor, por la familia de don Jorge Corrales, que viven en Nicoya, que tienen COVID, por su yerno, por su hijo, por su hija y por la nieta, que los bendigas, que los sanes, restáuralos, ayúdalos para que puedan ver tu mano poderosa y puedan recibir, Señor, sanación. Te pedimos, Señor, por cada uno de los que hoy estamos aquí escuchando de tu palabra, sigue bendiciendo a nuestro pastor para que nos siga dando esa maravillosa palabra. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Amén. Muy bien. Con esos pecados que David cometió, a Natán, ¿cuándo creen ustedes que llegó Natán? David cometió ese pecado. ¿Cuánto tiempo después es que creen ustedes que llegó el profeta Natán y decirle a David que él había pecado? Después que murió Urias de Hebreo. ¿Perdón? Cuando se fue a vi- Después que murió Urias. Bueno, eso fue casi inmediato. Vamos a ver. cuando se fue a, cuando s- se fue a vivir, bueno, cuando se trajo a Bexabe para donde él. No. No, porque es que él cayó con ella y ella se quedó en la casa de ella. Y cuando se dio cuenta que estaba embarazada fue cuando él, Así se la trajo, ¿verdad? Vamos a ver. Vamos a ver.
no es que, digamos, ella se embarazó y entonces él, como se dio cuenta que estaba embarazada, fue entonces que trajo a Natán, perdón, a Urias para que viniera y estuviera con la esposa y que ella pensara, o todos pensaran que el bebé era de él. Sí, sí, tiene razón, sí, exacto, pero Urias no quiso y lo mató. Todo eso es en un tiempo muy Ajá. cercano, ¿verdad? Y doña Cristina tiene razón en decir, dice, y pasado el luto, segundo Samuel 11:27, pasado el luto de Betsabé, ¿verdad? Porque murió Urias, envió David y la trajo a su casa. Y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. O sea, todo esto fue muy cerca, ¿verdad? Él cayó en adulterio, trató de cubrirlo trayendo Urías, pero como Urías no quiso, lo mató. Y entonces, después del luto, no se sabe cuánto duró el luto, pero no creo que haya durado mucho. ¿Qué hizo David con Betsabé? La tomó como esposa. La tomó como esposa. Pero ¿cuándo creen ustedes que Natán fue y le dijo esto a David? Y me lo dicen con base bíblica, ¿verdad? No porque supone, no. Se me tiene que decir, bueno, fue tanto tiempo después, más o menos, porque la Biblia dice tal cosa. Pueden buscar, si gustan, en 2 Samuel capítulo 12. Doña Laura, ¿qué encontró? Cuéntenos. ¿Qué había pasado? Ajá. En el 12 es cuando Natán amonesta a David Sí. y le dijo delante de 2 hombres de la ciudad, ¿verdad? Ajá, sí. 12:1. Ahí. Sí, sí, pero ¿cuánto tiempo más o menos creemos que había pasado para que Natán fuera y hablara con David? Bueno, en el versículo 27 posiblemente le 11, Sí, ajá, sí, Johnny, sí, 11:27. dice que pasado el luto, eh, eh, bueno, pasó el luto, ¿verdad? De la muerte de Urias. Ujú. Entonces, ya cuando pasó eso, David trajo a Betsabé y la tomó como mujer y dio a luz un hijo, ¿verdad? Entonces, yo supongo que justo después de esto fue que Natán Entonces, 9 meses llegó después. a ajá, hablar con David. ajá, exactamente. ¿Y cuántos, doña Laura? 9 meses después. Exactamente. ¿Por qué? Ajá. Ah, ¿Cómo por el Porque sabemos? dio bebé. a luz. Por el bebé. Ajá. Exacto. Ajá. Por el bebé. Ah, qué bueno. 9 meses después, exactamente. Oiga, todo Ujú. ese tiempo David tuvo ese pecado ahí guardadito. ¿Cuál fue el efecto de ese pecado? Vamos al Salmo 32. Vamos al Salmo 32, versículo 3. Salmo Ujú. 32, 3. Vean lo que dice. Lo Mientras, leo. ok, sí, por favor. Eh, 3. Mientras, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, Versículo 4. porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. ¿Cuánto tiempo creen ustedes que David vivió así? 9 meses. Como 9 meses. Híjole. Qué duro, ¿verdad? Qué Ujú. duro. Dice la Biblia, Mientras callé, dice aquí. sí, mientras callé, mientras guardó ese pecado ahí en su corazón, entonces, ¿qué le pasó a los huesos de él? Se envejecieron. Se envejecieron. ¿A qué se refería, digamos? Ese envejecer era un sentimiento de, ¿cómo se llama? De caído, digamos, no que literalmente estaba envejeciendo, sino que tal vez se sentía que cada vez tal vez se enfermaba o tal vez decaía, no tenía como deprimido seguro, pienso yo, ¿no? O es Sí, literalmente que, yo pienso que las dos cosas, porque ok, los huesos de uno son la estructura de uno, ¿verdad? Físicamente hablando. ujú, Y si los huesos se envejecen, la estructura está cayendo. ¿Ve? ujú, Por eso cuando él le confesó los pecados a Dios,
él le dice en el Salmo 51, veamos ahí, Salmo 51, él le confiesa el pecado a Dios y dice, vamos a ver, 51:3, no, ¿cuál? ¿51 qué? 3, no, 3. no. Sí, pero aquí en este Salmo 51 habla algo de los huesos. Aquí ya. Salmo 51, 8, exacto. Ah, ok. Sí, qué Ajá. interesante. Vea, dice, ¿quién lo lee? Yo. Ok. Ujú. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Dios estaba abatiendo sus huesos, los huesos de David. Los huesos de David se envejecieron, porque él tenía ese pecado encubierto en su vida. ¿Qué más le pasaba a David según el versículo 3? Salmo 32, 3. 22:3 o No, 30. 32, 3. Guardaba Ok. silencio y se consumía mi cuerpo, cansado de gemir todo el día. Entonces, ¿qué hacía durante todo el día? Guardaba silencio Ajá. No, y sí, y se gemía. Gemía, ¿verdad? Él no estaba feliz. Sí, era una angustia que sentía, un, un sufrimiento. Un sufrimiento, ¿verdad? ¿Ok? yo, Ajá. es que David se caracterizaba mucho porque él era muy alegre, le gustaba mucho alabar y cantar a Dios. Exacto. Y por este pecado que lo deprimió así, bueno, el mismo pecado lo fue consumiendo y él, el decir envejecer, siento como que esa alegría de y murió, Ujú. eso que él era, También. murió Sí, porque el pecado es muerte, digamos, si uno comete un pecado así muy feo, yo pienso que a uno le va a pasar lo mismo. El dolor lo va consumiendo hasta que uno no lo reconozca y le pida perdón a Dios, que reconozca, ¿verdad? Ante Dios y le pida perdón. Va a ser así, una angustia ahí hasta sí, que reconozca ese pecado ante sí. Dios. Amén. Y eso Exacto. a un cristiano a un hijo de Dios que realmente ha nacido de nuevo va a sentir todo esto. Pero una persona que no tiene a Cristo, o sea, si comete, o sea, porque digamos, esos pecados más que todo el adulterio, son pecados que es muy común en la gente que no tiene a Cristo. Y la gente no se siente mal por eso. Ujú. Digamos, no sufre Sí, como David Hasta sufrió. se ¿Por qué? enorgullece. Sí, sí, ¿por qué? Porque ellos no tienen al Espíritu Santo, entonces no hay nada que los Ujú. contriste, ¿me Ujú. entienden? ajá, Pero entonces, Amén. como David sí era un hijo de Dios, David sí creía en Dios, esto, que era algo terrible, lo abatió y como dice Cristina, le quitó toda la tristeza y La ese alegría. punto la alegría, perdón, sí, Sí. le quitó toda la alegría. Eso que Ajá. dice Cristina es muy cierto, David era una persona alegrísima, Ajá. por eso están los salmos, ¿verdad? Sí. Seguro es porque tal vez siento que tal vez por eso es que era como forma al corazón de Dios, porque él le encantaba alabar a Dios, ¿verdad? O sea, a Dios le encanta que la alaben. Exacto. Exacto. Amén. 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 Sí, y había algo más que le pasaba a él, según Salmo 32, 4. El verdor de él se volvió en sequedades de verano. ¿Qué significará eso? Ok, pensemos, ¿qué significará? Que el verdor de él se convirtió en sequedades de verano. ¿Qué estaba pasando con su vida espiritual? Se estaba Se estaba secando. Se secando. estaba secando. Exacto. Sí. ¿Y qué más? Según el versículo 4. Que Dios descargaba sobre él su mano. Y dice en Isaías que Dios con su palmo, que es la mano, la cuarta, así, la mano abierta, como cuando uno mide una cuarta, con su cuarta mide los cielos.
Y los cielos Sí, son tan grandes, ¿verdad? Son demasiado grandes. Son demasiado grandes. Y Dios puede medirlo con la cuarta de su mano. Imagínense esa mano sobre uno por Amén. causa del pecado. Es terrible, es terrible. Entonces, y dice que en qué tiempo la mano de Dios se agravó sobre David, según el De Salmo día y de noche. De día y de día noche. y noche. Oiga, qué Ajá. terrible, ¿verdad? Ujú. Ok, todo eso para nosotros es una enseñanza, vea. Nosotros como cristianos podemos equivocarnos. David se equivocó, ¿verdad? Ujú. Ahora, no podemos decir, bueno, como David hizo eso, entonces no importa que yo lo haga. Nosotros tenemos una ventaja, o podríamos decir dos ventajas más que David. ¿Cuáles son? Tenemos el Espíritu Santo siempre con nosotros. Exacto. Mientras que Amén. en el tiempo de David, el Espíritu Santo a veces estaba con una persona. Tanto era así que cuando David le confesó el pecado a Dios en el Salmo 51, le dijo, no quites de mí tu Santo Espíritu, porque Dios podía quitarle el Espíritu Santo a David. En cambio, hoy día no, porque Jesús dijo que el Espíritu Santo estaría con nosotros para siempre. Hoy día podemos contristar o apagar al Espíritu, pero el Espíritu no nos va a dejar. En cambio, en el tiempo de David, el Espíritu Santo podía dejar a la persona, ¿verdad? Entonces, Pastor. sí, señor. Bueno, ya estoy llegando un poquito acá, bueno, a la casa. Ok, Está bastante interesante. He venido escuchando y todo eso, pero ajá. me moría la gana por participar. Qué bueno, qué bueno. Eso me Sí, gusta. sí. Entonces, más sobre esto, que es una gran enseñanza. Si en verdad sabemos que todos los pecados son graves, pero yo siento que uno de los más graves, de los muchos, es el adulterio, Sí, ¿verdad? sí. Y aparte de pecar, este tipo de pecado, dice que corrompe, es uno de lo que más corrompe rápido al hombre. Sí, Cuando hablo del hombre, en general, tanto el sí. hombre como la mujer, ¿verdad? Que Ujú, comete este tipo de pecado, viene uno tras otro, sí. porque vemos aquí que David adulteró y al ratito mató. Ujú, Ujú. cierto, cierto. Entonces, ese es el adulterio, ese es los efectos que provoca, que trae maldiciones. Y de hecho, no solamente a él, Ujú, sino que también a tu casa, ¿verdad? cierto. Porque vemos lo que dice en Proverbio, ve qué triste y qué duro, porque cuando uno dice, en Proverbio 6, Ujú, capítulo 30, ujú. no, más bien, no es capítulo 6, ya le digo, ok, aquí en el capítulo 31, Versículo. Ujú. ¿sí? Proverbios 6:31. Déjeme ver porque por aquí lo estaba, ok, no, el 29, comencemos el 29, dice, Perdón, para que todo. así, Perdón, hermano. sí, Proverbios 6:29. exactamente. Ok. Dice, así es el que se llega a la mujer de su prójimo. Dice, no queda impune ninguno que la tocare. Dice, no tiene poco al ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre. Dice, pero si es sorprendido pagará 7 veces. Ajá. Y dice, entregará todo el haber de su casa. Ujú. ¿Y el, Ujú. Por aquí, y el sí. 32? Dice, sí, dice, más el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma. Eso es lo que esa parte que le estaba diciendo, que es como una seguidilla ahí, Ujú, como que Ujú. corrompe más, uno de los que más corrompe que de los muchos pecados, ¿verdad? sí. Sí. Porque si lo vemos ahí, David cometió, adulteró y a la vez le trajo, digamos, otro pecado que fue el homicidio que hizo, ¿verdad? Urias. Que,
Moría, exactamente. Y después de esto, si vemos también más adelante, leemos un poco acá, Ujú. dice que, bueno, este que acaba de leer, dice, porque los celos de su furor el hombre, y Ah, le dice, faltó y el 33. Perdón, hermano. Le faltó el 33. bueno, sí, herida y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada, Ujú. ¿verdad? Pero me llama mucho la atención cuando dice que el haber de su casa, Sí, en el 31, sí. entrega todo el haber de su casa, no sea, no solamente el pecado recae, porque aquí está, cuando dice el haber de su casa, donde dice todo, está involucrando toda una familia, toda la descendencia. Sí, hermano. En cierta forma, digamos, contaminando, ¿verdad? Porque eso trae consecuencias. Sí, hermano, es cierto que el pecado de adulterio y de homicidio afectó totalmente a la familia de David. Sin embargo, este versículo de Proverbios 6 está hablando del que roba. Dice 6, 30 y 31. No tienen en poco al ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre, pero si es sorprendido, o sea, el ladrón pagará 7 veces y entregará Ajá. todo el haber de su casa. Eso significa que si al ladrón lo encontraban y iba a robar una vaca, digamos, tendría que regresar Ajá. 7 vacas y además todo lo que tenía en la casa tenía que entregarlo también. Eso es lo que está hablando. O sea, Exactamente. está Y más bien hablando, está diciendo, Pero aquí, más bien está diciendo de que pues, el castigo que le tienen al ladrón, el castigo del adulterio es aún peor. sí, Lo el está diciendo en el adulterio es peor. 32. sí, Sí. pero Ajá. recordemos que en este caso también David robó la esposa de Uribe. Ah, bueno, sí, en ese sentido sí. En ese sentido, Por exacto. eso es, porque recuerde que Natán le dijo a él, le hizo, le hizo ver de Ujú. la ovejita, ¿verdad? Que la Sí. única ovejita que tenía, Ujú. y lo que él estaba diciendo, que él había hecho eso, había robado Ujú. a la mujer que no le correspondía, Sí, sí, sí. ¿verdad? Entonces, vea Ujú. cómo todo concuerda, nos habla aquí Proverbio bien claramente que la consecuencia de este pecado, ¿verdad? Que trae muchas maldiciones y acarrea no solamente en lo personal, sino que afecta casi que en general todo. Sí, Y vea qué interesante, esto lo escribe el hijo de Betsabe, ¿verdad? sí. Salomón. Salomón es hijo de Besabé. Exacto. Sí, porque ahí cuando Sí, dice robó, que está hablando de David también, que robó la mujer que no le sí. correspondía. Aunque Proverbios sí, sinceramente, está comparando el pecado del hurto y las consecuencias, y que el pecado del adulterio es peor y con consecuencias aún peores. Es lo que está dando a entender Proverbios 6. Sí, en el contexto, pero si lo vemos desde el punto de vista que prácticamente eso es lo que había hecho él, también David, al robar, porque si usted ve que Natán le estaba dando ese ejemplo de la hojita, de 9 meses después de que viene Natán y le explica y le da como un ejemplo, una historia, ¿verdad? Y entonces él viene y más bien dice, bueno, ese hombre más bien debería de merecer la muerte, ¿verdad? Sí, Y sí. no se da cuenta que era él a él mismo El mismo. que se estaba sentenciando. Exactamente. Sí, Eh, sí. A ver. bueno, verdad que ahí esa tristeza que sentía David prácticamente era por el haber fallado al Señor. O sea, más que todo era eso, porque las consecuencias ya vinieron luego, ¿verdad? Por todo lo que pasó. Pero esa tristeza era por lo que le había fallado al Señor. Sí, claro, claro, ¿no? Y Pero, es a perder el gozo y todo. Ajá. pero mi pregunta es, David estaba consciente de la gravedad del pecado él. Es que digamos, cuando Natán le explica esto y le da la ilustración a él se enoja mucho contra el otro, no, como si, no siendo consciente de lo grave que hizo él, ¿me entiende? Sí. Entonces yo me pregunto que tal vez, o sea, pienso que tal vez David cometió, porque él era rey, tenía muchas
tenía mucha gloria, Dios le había dado mucho poder y mucha cosa, entonces solo se le subió la cabeza y pensó, tal vez pienso que David, haber cometido este adulterio y homicidio y todo lo que hizo, tal vez él pensó que era malo, pero no, no veía que era muy grave delante de Dios. Él veía que no tenía paz y él no, digamos, por 9 meses sufrió un montón, ¿verdad? Pero yo siento que no realizó o no estaba 100% consciente de toda la gravedad, pienso yo. ¿Es así o no? Es que no, lo que pasó es que lo que pasa con los seres humanos es que pensamos que nuestro pecado no es pecado porque la gente no sabe. Es verdad, ya entiendo. Sí, 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 tiene toda la razón. Entonces, Sí, sí. pensamos, bueno, mientras no me descubran, no he pecado. Que es cierto, es Es verdad. cierto, es cierto. Entonces David pensaba que eso estaba bien escondidito y nadie sabía y entonces él no había pecado, aunque él sabía que había pecado, pero seguro no sabía cómo Ujú. salirse de eso y por eso se estaba secando espiritualmente. De hecho, en ese proverbio que dice Luis Fernando Walter, al final dice que los celos son el furor del hombre. Entonces, escúcheme, hay un gran problema cuando nosotros adulteramos y podemos tener problemas con el cónyuge de la persona. O sea, digamos, una mujer se mete con un hombre, esta mujer puede tener problemas con la esposa de ese hombre. O un hombre se mete con una mujer casada, ese hombre va a tener problemas con el esposo de esa mujer. Y dice ahí que los celos son el furor del hombre y no va a querer perdonar en el día de la venganza, aunque multiplique los dones. Entonces, alguien decía que para evitar esto, que recordemos que si nosotros adulteramos, qué feo es tener que reconocerlo delante de la familia. Oiga, qué feo es tener que reunir a la familia y decirle, he fallado a mi esposo o he fallado a mi esposa. Eso destroza, ¿verdad? Y bueno, tenemos que terminar porque ya se está yendo el tiempo. Pero regresamos al Salmo 32. Ok, David está destruido. Ahora mi pregunta es, ¿cómo estamos nosotros? ¿Cómo estamos usted y yo? ¿Hay algún pecado en nuestra vida de esta clase? ¿Hay un pecado así escondido en nuestro corazón? Y pensamos que como nadie nos ha descubierto, no lo hemos cometido. ¿Cuál es la salida? Según el Salmo 32. El Salmo 32, dijo Sí, papi. según el Salmo 32, ¿cuál es la salida a esta? Confesé mi pecado, dice. Exacto, Reconocer. exacto. Mi pecado te declaré y no encubrí mi Sí, iniquidad. confesar. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Amén. Eso es lo que hay que hacer. Amén. Y confesar es Sí, reconocer. sí, eso. Sí. Ajá, Walter. No, termine la idea. Confesar es reconocer que lo que Dios Sí, dice es pecado, es pecado. Entonces, seguro David de sí. alguna forma se justificaba, ¿verdad? Bueno, ya tal vez David pensaba, bueno, ya Urias está muerto, ya ella puede ser mi esposa porque Urias está muerto, ¿me entiende? Pero él no tenía paz y una persona tan cercana a Dios realmente se estaba secando, ¿verdad? Entonces, Sí. hay que confesar el pecado a Dios Sí. y a veces, si es necesario, hay que confesar el pecado a otras personas. No siempre es, ¿cómo se llama? No siempre hay que hacerlo, pero hay ocasiones en que sí hay que hacerlo. Bueno, sí, Pero voy, en el caso, ajá, Jonito, sí, vea. señor. Ujú, sí. Primero va a seguir Walter, luego doña Laura y luego usted. Nada más quiero contarles algo. Ok, vean. Un hombre estaba adulterando y la esposa sentía que él le estaba siendo infiel. Y ella oraba y llegó a tener tanta convicción que ella llegó y le dijo al esposo, usted me está haciendo infiel. Y él le dijo,
¿Quién se lo dijo? Se echó al agua. y, Ay, no. ella le dijo, el Señor me lo reveló a mi corazón. Ay, no. Imagínese usted. Sí. Pastor, Ok. cuente aquel, el otro, el del que hizo una buena obra y se hizo famoso y después le entrevistaron. Ese sí estuvo buenísimo, ¿verdad? Que después lo entrevistaron y que él le pidió que por favor no lo sacaran por televisión. Sí, es porque fue a Kentucky o un lugar así de pollos y fue con la mujer, ¿verdad? Y Con la amante. Sí, pero compraron la comida para llevar y se la llevó y cuando fueron al carro se dieron cuenta que lo que le habían dado era el dinero del restaurante y él regresó con esa mujer y regresó el dinero y el gerente estaba tan agradecido que dijo, no, mire caballero, esto es increíble, esto hay que llamar a las noticias y que usted salga por noticias para contar acerca de su honestidad. Y es cuando él le dijo, no, por favor no lo haga. Y el Señor le dijo, ¿por qué? Es que esta no es mi mujer. Ay, no. Era un hombre honesto con el dinero, pero no en la vida sexual, no era honesto. Sí. Ok, hermano Walter, luego doña Laura, luego Johnny. Eso que dijo Johnny David me gustó mucho. Digamos, nosotros como hijo de Dios, el Espíritu Santo de Dios nos redarguye de pecado y nos dice lo que estamos haciendo mal. Ajá. Y cuando pecamos nos ponemos tristes, ¿verdad? Mientras que aquel que no tiene el Espíritu Santo de Dios, pues va a seguir y dice que corrompe su alma, dice ahí en Proverbios, ¿verdad? Y entonces sigue como si nada, pero llega el momento que va a ser destruido. Lo dice ahí incluso también. Pero lo que quería resumir con esto es que ante Dios no hay nada oculto y por más que nosotros creamos de que porque mi esposa o mi esposo no me está viendo y no se dé cuenta, ¿verdad? Podemos seguir, como dicen, en lo mismo y sin ningún problema, cosa que uno mismo se engaña, ¿verdad? Y que Dios, para él, como dice, nadie puede engañarlo. Y nosotros tenemos la salida bueno, pero lo ideal es que ningún cristiano, hijo de Dios, caiga en esto porque es un pecado muy terrible, ¿verdad? Y que no se debe, así como muchísimos, pero que si pecamos, digamos, vea que el alivio que tuvo el rey David acá, que él dice que apenas él confesó su pecado a Dios, sintió paz. Sí. Y de igual forma, digamos, en la Biblia nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Amén. ¿Verdad? Entonces eso significa que aunque usted no conozca al Señor, pero si usted, digamos, quiere vivir para Él y quiere entregarse, Él quiere que usted le confiese sus pecados de arrepentimiento. ¿Verdad? Exacto. Y Dios le va a limpiar, le va a perdonar y todos esos pecados que aunque usted crea que son los más grandes que puede haber, pero Dios le perdona, es misericordioso y dice que esos pecados los entierran en el fondo del mar. Amén. Sí, la sangre. Tenemos esa gran bendición de Dios que nos da la salida, nos da la opción, la oportunidad mientras estemos vivos y pues no debemos dejarla de aprovechar, ¿verdad? La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Verdad? Amén, así es. Amén. Amén. Exacto. Sí, esa es la parte que quería compartir. Muchas gracias, hermano. ¿Y hermana Laura? Sí, don Walter me quitó las palabras. Oye. Sí, yo conociendo la historia de David, él mató, mintió, adulteró, en fin. Y él se arrepintió y sabemos que fue perdonado. Sí. Más sabemos que
el hecho de que hayamos sido perdonados, sabemos que hay heridas y hay consecuencias. Sí. Hay consecuencias del pecado. Ujú. Sabemos que Dios puede quitar el dolor de las heridas, pero van a quedar ciertas marquitas. Ujú. Y esas son las consecuencias de ese pecado. Ujú. Pero sí, son el adulterio, el matar, es bastante, un pecado bastante feo, del cual David y del cual nosotros, si llegáramos a caer en algo así, yo creo que carcomería también, como lo dijo David ahí, Ujú. nuestra alma, nuestros huesos, todo. Debe ser algo terrible. Sí. Pero sí creo y tengo la convicción de que si nos llegamos a arrepentir de eso, Él es fiel y justo para perdonarnos. Amén. El problema es quedarnos ahí, ese sería el Exacto. problema. Exacto. Pero en esta carne, y no vamos a justificar, no hablemos del adulterio, que es el tema, Ujú. es un tema bastante duro. También hay otras formas feas de pecado. Ujú. Vamos que vivimos en esta carne y va a suceder. El problema es seguir en eso, Exacto. en esa necedad. Exacto. Entonces, pero tenemos que tener la fe de que Dios nos va a perdonar. Eso es lo que yo quiero, Amén. que no nos quedemos ahí, sino que creamos eso. Ajá. Amén. Excelente, doña Laura. Tengo algo que decir acerca de eso. Johnny David, ¿qué nos iba a decir usted? Si quiere, termina la respuesta suya a doña Laura y después opino yo. Ok. Es que, doña Laura, David, por eso escribió el Salmo 32, porque el perdón de Dios le dio tanta felicidad que dos veces en el versículo 1 y 2 dijo, bienaventurado el que ha sido perdonado. Y David creyó el perdón de Dios. Cuando él escribió el Salmo 3, él estaba huyendo de Absalón y eso era consecuencia del pecado de él. Sin embargo, usted lee el Salmo 3 y David no tiene ningún sentimiento de culpa, porque él creyó que Dios lo había perdonado. Y cuando le confesamos el pecado a Dios, Dios nos perdona y ya hay que olvidarlo. Y aunque vengan consecuencias por ese pecado, uno no tiene que seguirlo confesando porque ya Dios lo perdonó desde el momento que lo confesó, ¿verdad? Entonces sí, hay que creer y David creyó con todo el corazón que Dios le perdonó y ya se olvidó de ese pecado. Sí. Johnny. No, que también, que es que también, digamos, hay que siempre, con la ayuda de Dios, porque todos somos pecadores y vendidos al pecado y somos salvos solo por gracia y misericordia de Dios, Él nos tiene, o sea, tenemos que crecer en santidad, saber que hay que ser santo como Dios es santo, ¿verdad? Y por ende huir de toda cosa aquella que a Dios no le agrada. Ujú. Hay que tener mucho cuidado en cuanto a la gente o a las personas y uno, o sea, muchas veces uno piensa así, digamos, sí, voy a hacer esto y por si Dios me perdona. Entonces, apenas es que un compañero un día me dijo, Johnny, usted hizo tal cosa, ¿verdad? Y yo le respondí, ¿verdad? Y me dijo él, es que yo lo hago, pero después le pido perdón a Dios. O sea, la forma en que lo dijo él es como, o sea, Sí, yo cometo el pecado y le pido después perdón a Dios y después vuelvo a cometer y pido perdón a Dios porque, sí. y es lo que dice en el Nuevo Testamento, que la gente agarra la gracia de Dios como, Libertinaje. ¿cómo es? La pro- Libertinaje, exactamente. Ujú. Y es un pecado muy grande también. Sí. Y el otro punto que quería de hablar era de que, digamos, hay pecados que uno no tiene que, digamos, hay pecados que uno comete que no es necesario sacarlos a la luz. Sin embargo, o sea, mi opinión personal, el adulterio no se puede guardar. O sea, si una persona comete adulterio y nunca digamos, el cónyuge nunca se da cuenta, o sea, eso es simplemente mi opinión, no sé qué piensa Ujú. usted, pero si la persona nunca se, digamos, un ejemplo, mi esposa
no tengo, ¿verdad? Pero mi esposa, yo cometo adulterio y ella nunca se da cuenta y yo le pido perdón a Dios, y lo dejo así porque nadie se dio cuenta. Vieras que yo siento como que no está bien. O sea, no está bien. Ya Dios me perdonó por completo. Eso sí, ya estoy limpio delante de Dios. Sin embargo, yo le debo la disculpa a mi pareja. Digo, Sí, pienso yo, pero no sé. voy a decirles algo, vea. Ujú. Don Johnny, disculpe, si me salgo es porque me estoy quedando sin batería de la compu. Ok, ok. Vean, hermanos, aquí hay una situación. Hay una pareja que leí en un libro de Tim LaHaye, que no siempre el, el que comete ¿De qué? adulterio no siempre tiene que confesarle el pecado al cónyuge. No, Ok, voy papi, no despierto. entendí lo que dijo. Es que hubo bullita, entonces no escuché lo que dijo. No siempre el que comete el adulterio tiene que confesar el pecado al cónyuge. ¿Cuándo no? No. Bueno, si, digamos, si el cónyuge nunca le ha enfrentado al respecto, entonces, y además, si esta persona que cometió adulterio se lo confesó a Dios y seguramente se lo confesó a una persona para, no para que la persona le perdone, sino para recibir ayuda, recibir dirección de esta persona, y la persona cambia su estilo de vida y ya no vive en adulterio y vive una vida de oración y leyendo la Biblia, entonces quizás, claro, cada caso es un mundo, ¿verdad? No podemos generalizar, porque generalmente lo ideal es que sí se confiese el pecado, pero quizás a veces va a destruir más que construir. Si la persona que adulteró realmente se arrepintió y aceptó el perdón de Dios, ¿verdad? Porque, bueno, sí, Dios lo perdonó y su vida cambió y, digamos, viene y le dice a su esposa que él adulteró o ella le dice al esposo, yo adulteré, entonces a veces tal vez eso va a perjudicar más. Tendría que hacerlo en el caso que el hombre no quiera dejar ese pecado, en ese caso, sí es mejor hacerlo. Es mejor decirle al cónyuge, mire, tengo este problema. Entonces, cada caso es un mundo, no podemos generalizar que siempre hay que confesarlo o que no siempre hay que confesarlo. Hay que ver qué es lo más bíblico en ese caso en específico. ¿De acuerdo? Para que lo tengamos en mente. Doña Cristina levantó la mano. Sí, señor. No, Ajá. que el verdadero arrepentimiento es ese, de cuando uno reconoce la culpa y le pide perdón a Dios, y el verdadero arrepentimiento es que no lo vuelva a hacer, Exacto. ya sea un ladrón Ujú, o el adúltero o el que fornica, bueno, cualquier ujú, pecado que ujú. uno de verdad tiene un verdadero arrepentimiento, de hecho se va a apartar y no lo va a volver a hacer. Puede hacer otras cosas, tal vez otros pecados, pero ese no. Bueno, Ujú. pienso yo. Sí, es cierto. Y a la vez hay gente que está luchando con algún pecado, y le cuesta mucho dejar ese pecado. Entonces, ok, vamos a ver aquí. Ok. Este, y hay personas que están luchando con un pecado y se lo confiesan a Dios y vuelven a caer, pero no es que ellos quieren jugar con Dios, sino que resulta que cometieron ese pecado y tienen una gran debilidad. Entonces ahí es cuando una persona tiene esa gran debilidad que sigue cayendo, lo mismo es cuando tiene que buscar a gente de realmente que ame a Dios, que lo puedan ayudar. Y ahí es donde entra lo que dice Santiago, confesados vuestras ofensas unos a otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, esta persona debe ir donde este grupo de personas o este hermano o hermana que no sea un chismoso, ¿verdad? Al que va a hablarle y le cuenta, mira, estoy teniendo este pecado, quiero dejarlo. Al sacar a la luz ese pecado delante de los hombres, el pecado empieza a perder fuerza. Y ahí es cuando podría ayudar contárselo al cónyuge.
¿verdad? Sí, y ahí la persona se ve que quiere cambiar. Exacto, Es que hay una, digamos, el querer cambiar, el que uno tiene el Espíritu Santo, el querer uno cambiar, eso es lo que Dios lo ayuda a uno. exacto, Hay una diferencia muy grande, sí. exacto. Hermano Walter levantó la mano y hermana Cristina, ¿su mano es otra vez la tiene levantada o es lo que ya preguntó? Ah, es que no la bajé. Ah, bueno, Doy. no lo bajé. Hermano Walter. Sí, es interesante y sabemos que Dios nos perdona Ajá, y nos limpia de todas nuestras maldades, dice su palabra. Y debemos creer que así es. Y lo que pasa es que el pecado acarrea consecuencias y efectos sí, que quedan externamente fuera del alcance de nosotros, que esos efectos cubre otras áreas, sí, ¿verdad? Y que no está en nosotros incluso poderlo quitar, exacto. porque sino que ahí quedan. Porque eso me recuerda mucho ahí el proverbio que acabamos de leer. Ujú. Dice que, ¿cómo es que dice? Dice que donde quiera que vaya tendrás su afrenta, Sí, su ¿verdad? afrenta, Y no, aunque hayas, su no se afrenta, apartará de él, algo así sí, dice. su afrenta nunca será borrada. O sea, su Exactamente. vergüenza nunca será borrada. Y hoy día leemos a David y vemos la vergüenza de él, Ujú. ¿verdad? Se cumplió esa palabra. Exactamente. Eso es lo que quería tocar este punto. Que hasta en eso, ese tipo de pecado, vea lo que, cómo se señala directamente, ¿verdad? Que hasta en eso trae esa grave consecuencia que no se aparta, Exacto, exacto. ¿verdad? Vea lo delicado que es, ¿verdad? Sí, la persona puede arrepentirse y todo, y Dios le perdona, y hasta puede la persona volverse a levantar y servir a Dios. Sin embargo, queda esa cicatriz, esa vergüenza, ¿verdad? Su afrenta nunca será borrada, aunque su pecado fue perdonado y la persona ya goza del perdón de Dios y todo, pero queda esa vergüenza de haber hecho eso. Sí. Bien, Ujú. y también hay que tener cuidado, bueno, se nos fue mucho el tiempo, hay que tener cuidado de no juzgar, ¿verdad? Porque a veces podemos pensar, es que aquel es un adúltero o aquella es una adúltera. Una vez estaba un hombre casando, un religioso estaba casando y llegó el momento en que dijo, este, que si alguien tiene algo en contra de que esta pareja se case, hable ahora o calle para siempre. Y en eso se vino una mujer con un bebé desde atrás de la iglesia. Todo el mundo Ah, se quedó, sí, todo el mundo se quedó y se oían los taconcillos de la mujer, tic, 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 todo el mundo se quedó así, eh, y llegó hasta adelante y claro, donde la novia vio a esa mujer con la bebé venir, le dio una bofetada al muchacho y se descompuso un familiar y todo el mundo ahí hablando, ¿verdad? Y ya cuando la mujer se quedó así como adelante, el hombre que iba a casar a la pareja le dijo, ¿qué es lo que necesita decir? Le dijo el hombre a la mujer. Y le dijo a la mujer, no, es que no escuchaba bien, y entonces me vine aquí adelante para escuchar bien. ya, No tenía nada que ver o sea, con, la otra mujer se lo estaba imaginando que le había dado vuelta. exacto, y nada que ver, sí. Muy bien, ya se nos fue el tiempo, se nos fue demasiado. Recuerden que mañana no tenemos el estudio Apocalipsis aquí, pero sí en su casa queremos que hagan las tareas, se pongan al día con las tareas o empiecen a hacer la lección número 9 para que en febrero que vamos a retomar. Tomen ese espacio para eso, porque esas tareas son muy largas y ahora es un buen tiempo para ponernos al día o ir adelantando tareas. Hermano Walter, ¿puede despedirnos en oración, por favor? Sí, señor. Señor, te alabamos y te bendecimos, agradecerte siempre por tu palabra y te rogamos, Señor, que tú nos conoces mejor que nadie y te pedimos perdón por nuestras faltas, pecados y errores que pues hemos cometido, Señor, y te rogamos que nos limpie con la sangre de Cristo Jesús, Señor, nos lave por completo, Señor, crea en nosotros un corazón limpio y un espíritu recto dentro de nosotros y ayúdanos a cada día santificarnos, Señor. Renuévanos, Señor. Llénanos de
tu Santo Espíritu y que hagamos tu voluntad siempre cada día, Señor. Perdónanos, de corazón te lo pedimos, Señor, y ayúdanos a ser mejores cada día para ti, Señor. Guárdanos del mal, de la fornicación, adulterio, de todo tipo de inmoralidad, Señor, y de todo tipo de pecado, Señor. Líbranos de las tentaciones y sosténnos con tu mano poderosa y tenga misericordia de nosotros, Señor, y te rogamos por cada uno de nuestros familiares y los que estamos acá y por los que nos escuchan en Facebook, Señor, que nos perdones, tenga misericordia y nos bendiga conforme a tu voluntad y amor y nos guarde del coronavirus también, Señor. Amén. Y también, Señor, de todo tipo de enfermedades. Y tú conoces las situaciones de cada uno de nosotros, las ponemos en tu mano siempre, Señor, guárdanos. Suple cada una de ellas conforme a tu voluntad y amor. Que si cada una de estas situaciones nos acerca más a ti, pues Señor, gloria, Señor, sea siempre tu nombre, Señor, porque tú tienes el control de todo y tú quieres lo mejor para cada uno de nosotros. Dios, te rogamos siempre por nuestra familia pastoral, que la guarde, la proteja y prospere y le llene de mucha paz y gozo en sus corazones, Señor, y por cada uno de nosotros y nuestros líderes, y por los que nos escuchan una vez más por Facebook, Señor, los ponemos en tu santa mano poderosa, bendícelos. Te ruego una vez más, Señor, por mi hermana, que haga su milagro, Señor, que ella pueda levantarse y recuperar sus pulmones, que pueda respirar, Señor. Amén. Tenga misericordia de ella, por favor, Señor. Sabemos que para ti no hay nada imposible, Señor. Gracias porque sé que estás trabajando en ella y que poquito a poco ella se va a llegar a sentir mejor, Señor. Por fe, Señor, te alabamos y te bendecimos y te agradecemos, y por también la operación de mi esposa la pongo siempre en tus manos, Señor. Gracias, Padre, por todo tu amor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Nos vemos el domingo a las 11 con estudiando cómo vencer los temores, los hombres con hermano Walter y las mujeres con doña Rosy. A las 12 la escuela dominical para los niños y a las 12:30 la predicación con hermano Luis Fernando. Dios les bendiga a todos grandemente. Nos vemos. Amén. Amén. Buenas noches. Hasta luego. Buenas Buenas noches. noches a todos. Buenas noches. Que Dios les bendiga. Igualmente, bendiciones.